Antropología e Historia, Eva. Sí, Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Bien, muy buenas televidentes de los canales de Hondurred en Honduras y en el mundo entero que nos ven a través de la señal satelital hondurred.net www.net Hondurred. A nombre de José Flores, siempre en cámaras. Hoy vamos a hablar de antropología e historia, ¿verdad? ¿Cómo ha estado Virgilio, el hombre que manda ahí? Sí, muy buenas a todos los televidentes. Básicamente, aquí en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, durante estos 2 años que viene rectando ya el señor presidente Porfirio Lobo Sosa, se ha venido haciendo bastante labor en cuanto a lo que es protección del patrimonio cultural de la nación. Vamos a ver qué tiene Honduras de patrimonio. Bueno, básicamente Honduras es rica en patrimonio cultural, histórico, natural, y podemos ver de que Honduras en sí es muy rica. Por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, en Tegucigalpa hay muchos edificios patrimoniales. A nivel nacional, las iglesias, por ejemplo, hemos estado trabajando bastante con muchos curas, sacerdotes. Ahorita ya vamos a tener una plática con el cardenal para ver cómo fortalecer las iglesias en cuanto a su parte histórica, cultural, patrimonial a nivel nacional. Ya hemos tenido pláticas también con los diferentes diputados, con varios diputados de diferentes departamentos, en el cual están muy interesados en venir y conservar lo que es patrimonio religioso en este país. Virgilio es hijo de un gran hombre también, ¿verdad? Que lleva su mismo nombre, valga la redundancia. Sí, mi padre ya ha caminado mucho tiempo, ya está prácticamente retirado, él se dedica más que todo a la docencia, a practicar la docencia, pero sí ha tenido muchos puestos a nivel de gobierno, en la empresa privada y en organismos internacionales. Mire, cosas, ¿verdad? Uno se siente orgulloso cuando los padres le han dado honores al apellido. Sí, básicamente podemos ver la familia Paredes, o sea, el apellido Paredes es originario de Trinidad Santa Bárbara. Entonces vemos a todos los Paredes que han pasado, Paz Paredes, Fajardo Paredes, Perdomo Paredes, hay muchos, Pascua Paredes, hay muchos que todos somos sí, todos que van con P, muchos de ellos, así es, originarios de Trinidad Santa Bárbara, donde una colonia judía sefardita se fue a establecer ahí, donde tenemos orígenes en los libros y en las historias. Yo estudié un posgrado en el Tecnológico de Israel, en el Tecnión, y se puede ver de que la historia de Trinidad y Tobago está en la historia de los libros en Israel, en Jerusalén. Mire, qué interesante, como es verdad. Si uno no pregunta, no va encontrando cosas nuevas. ¿Qué estudió, me dice, allá en Israel? Un posgrado en planificación en la Universidad Tecnológica de Israel. ¿Y los Paredes tienen su pedacito de vecino israelí? No. Sí, son prácticamente todos los originarios de esa zona de Trinidad Santa Bárbara, o sea, prácticamente somos todos judíos sefarditas, se podría decir, somos originarios. Bien, ¿verdad? Óigame, qué caliente esa zona, ¿verdad? Medio Oriente. Sí, es bastante, pero ahí hay que convivir con ellos. ¿Cuánto tiempo vivió allá? En Israel básicamente estuve casi 8 meses. ¿Le daba miedo eso de lo que escuchaba o ya había estado? No, he estado un par de veces, tenemos muchos nexos en la familia con el gobierno de Israel, o sea, y prácticamente es un pueblo, o sea, con mucha historia, o sea, es interesante la parte arqueológica, la parte histórica que tiene Israel, donde una sociedad, una cultura convive con una permanente guerra, o sea, que hay prácticamente entre el mundo judío y el mundo árabe, y se puede ver que Israel, y no solo eso, sino la riqueza cultural y arqueológica que tiene, o sea, estamos hablando de la cuna del mundo, y podemos observar de que es un país, o sea, Israel, donde la arqueología, la antropología, la paleontología vive con la comunidad y es parte de la comunidad misma, o sea, gente pasa en las calles y hay investigaciones arqueológicas permanentemente en Israel. Estamos conversando con Virgilio Paredes, hijo, ¿verdad? Él es el gerente general del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y la historia está bien guardadita o está así como quemada. Dicen que en la biblioteca no se encuentra, ¿verdad? No, básicamente, refiriendo a ese tema, la denuncia fue presentada el año pasado, o sea, nosotros a nivel nacional nosotros tenemos que cuidar, ahí está la ley de patrimonio, nosotros cuidamos por el patrimonio de la nación y esa es responsabilidad de nosotros. Nosotros trabajamos conjuntamente, fuertemente con la Fiscalía, de la mano en la protección y la ley, hay una ley que nos protege, entonces cuando hay una denuncia
Por decir algo, nosotros mandamos a los respectivos, a los historiadores, a los conservadores, para determinar si algo es patrimonio o no es patrimonio. Cuando algo no es patrimonio, entonces ya automáticamente nosotros no tenemos ninguna responsabilidad legal y no podemos incluir. Por ejemplo, hubo el otro día una denuncia de que habían matado unas palomas en la iglesia. ¿Va? Entonces, todo el mundo escandalizado, antropología, entonces todos nos echan la culpa a nosotros. Bueno, antropología tiene que... Y las palomas, ¿qué tiene que ver con el patrimonio? O sea, no somos, prácticamente no es responsabilidad de antropología. Nosotros está bien definida la ley qué es responsabilidad de nosotros y qué no es responsabilidad de la ley. Entonces, en ese caso nosotros no podemos hacer. Para eso está la Secretaría de Medio Ambiente, de Ambiente y Recursos Naturales, que tienen que ver con ese aspecto, pero nosotros netamente es patrimonio cultural de la nación. Explíquele ahí al televidente y a los muchachos también de escuela y colegio, ¿qué es eso? Patrimonio cultural de la nación. Prácticamente hay ciertos requisitos, o sea, establecidos en ley cuándo es, y en las enciclopedias, en las universidades, en las escuelas se mira cuándo es algo patrimonial, cuándo es algo significativo referente a un país y único prácticamente de un patrimonio que tiene una historia que lo respalda. Por ejemplo, digamos, volvamos, la antigua casa presidencial, o sea, es patrimonio, es algo heredado, es la antigua casa de gobierno presidencial. Entonces podemos ver las iglesias a nivel nacional tienen un referente histórico porque identifican a la comunidad con ese bien patrimonial. Entonces podemos ver de que hay ciertas cosas que muchas veces uno cree que es patrimonial, pero no es patrimonial. Entonces tenemos que distinguir, y en el marco de la ley, o sea, el Instituto Hondureño de Antropología y Ley se enmarca en la ley de protección al patrimonio cultural. Muchas veces también nos confunde, hay patrimonio natural. Entonces encuentran unos fósiles o algo así que dicen que, bueno, que eso es natural, pero la ley no nos compete a nosotros. Y ahí sí no tenemos, para eso hay secretarías de Estado involucradas. Nosotros prácticamente la ley nos compete solo en patrimonio cultural. Digamos, hasta estanquitos, ¿verdad? Los primeros estancos de la gente, las cafeterías, los restaurantes, ¿quiere que eso sea de la historia? Sí. ¿O estamos equivocados? Bueno, básicamente todo tiene historia, o sea, nuestros abuelos tienen su propia historia, o sea, el hecho que sea histórico no necesariamente significa que sea patrimonial, porque no identifica, no tiene un valor para el país como tal. Entonces, por ejemplo, digamos, ahorita estamos trabajando bastante fuerte con la Asociación de Municipios de Honduras, a través del alcalde Carlos Bendec Cerrato, que es el presidente de la MUN, prácticamente para una socialización a través de los 298 municipios del país. Lo que se está trabajando prácticamente es definiendo los cascos históricos en cada una de las ciudades, principalmente en los municipios. Cada municipio tiene su historia, cada quien tiene edificios patrimoniales y estamos definiendo eso, cuáles son los cascos históricos y las zonas de amortiguamiento. ¿Y cómo se define un casco histórico, licenciado? Prácticamente se define por el inventario. Primero se debe de inventariar todos los edificios que conforman esa ciudad y ver su antecedente histórico, arquitectura, sus diseños, relevante a la importancia en qué época fueron construidos, para qué fueron construidos. Entonces se hacen inventarios y entonces prácticamente ya los de conservación, que nosotros tenemos los especialistas, van y hacen los análisis para determinar cuáles son los edificios que van a conformar. También tenemos que ver las zonas de amortiguamiento, aquellos edificios que hasta cierto punto no se pueden tocar porque pueden afectar. Lo interesante es que no hay una conciencia cultural patrimonial todavía en nuestro país, hay mucho que trabajar. Sí. Por ejemplo, podemos ver de que alguien que sí se ha comprometido bastante es el alcalde de Gracias, Lempira, o sea, podemos ver porque ahí se ha trabajado mucho en el patrimonio. Podemos tener la ciudad de Comayagua, por decir algo. Comayagua ahorita, imagínense que a nivel mundial la cooperación española hizo un sondeo de todo lo que ha invertido en patrimonio a nivel mundial y se han seleccionado para este año 3 ciudades, una en Rusia, una en Estados Unidos, y escogieron a Comayagua como una de las ciudades modelos en cuanto al desarrollo y la protección patrimonial que ha tenido. Entonces es interesante que se va a condecorar ahorita el 12 de julio, le van a dar una condecoración a la ciudad de Comayagua y a Honduras en general por el cuidado y el ejemplo que es esa ciudad a nivel mundial en cuanto a su desarrollo patrimonial. Hay monitoreo, ¿verdad?
Sí, permanentes, permanentes. Nosotros, o sea, como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía, con los alcaldes, con la Presidencia de la República, para ver eso. Tenemos también que pasar, la ley es muy amplia y eso nosotros nos marcamos en la ley. Muchas veces hay mucha crítica. ¿Por qué antropología tiene que ver? ¿Por qué antropología tiene, cuando se están construyendo edificios, tiene que entrar a antropología a ver? Pero así establece la ley. Yo les digo a muchos, si no les gusta la ley, pues cámbienla. Pero mientras esté la ley, hay que hacer cumplir la ley. Estamos conversando con Virgilio Paredes, gerente general del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. En otros países, portada, ¿verdad? En los medios de comunicación, en todos. Y aquí en Honduras, hasta publicar un libro lo meten como relleno, ya en 700 páginas, si puedes tener un periódico, ¿verdad? No le dan importancia. Sí, bueno, podemos observar de que, por ejemplo, libros históricos patrimoniales, el Banco Central está lleno, Casa Presidencial está lleno de documentación histórica valiosa. Y así, si contaríamos, el Ministerio de Educación tiene mucho valores patrimoniales históricos también. Lastimosamente nosotros en Honduras no tenemos una cultura o una educación de la lectura. Yo tuve la oportunidad de sacar una maestría en Inglaterra, en Londres. ¿Maestría en? En Administración de Información. Entonces, el asunto es que es interesante en un país desarrollado como Inglaterra, o sea, vemos en Londres que cada cuadra hay una biblioteca y todo el mundo estudia, o sea, yo tenía compañeros de colegio, o sea, de universidad, perdón, que estaban, que sus hijos, en vez de pedirles una pelota, en vez de pedirles un Nintendo o algo para jugar, le pedían libros, o sea, vemos una cultura donde los niños que van creciendo crecen con una biblioteca, con todo lo de la ley en su comunidad, con libros permanentemente como regalos para Navidad, para regalos de cumpleaños, todo eso. Entonces miramos que es una cultura de mucha lectura, de mucho estudio. Es interesante también encontrar en una biblioteca una vez, o sea, nosotros pasamos de biblioteca estudiando, por decir algo, encontrar a uno de los máximos empresarios, o sea, un presidente de una compañía como Unilever a nivel mundial, tomándose un tiempo en una biblioteca estudiando. O sea, entonces uno dice, un presidente de una compañía mundial, ¿dónde tendrá tiempo él? Pero él tiene tiempo de agarrar media hora diaria o tantas horas a la semana para ir a una biblioteca y estudiar. Yo creo que nosotros en Honduras carecemos de eso. Carecemos mucho de la importancia de la lectura, del conocimiento, y eso es algo que las instituciones del Estado, como la Secretaría de Educación, la Universidad de Pedagogía, la Universidad Autónoma y las universidades privadas, deberíamos de fomentar mucho más de eso, la lectura. Bueno, mire qué interesante. Me acuerdo usted cuando creo que era como cuarto grado o segundo año, y iban a quemar unos libros en la escuela. Y mira cómo me dolía aquello, y me lo quería robar. Sí, nosotros no le damos valor, nosotros no le damos valor a la historia, nosotros lastimosamente como hondureños no le damos la importancia. Y si queremos ser una gran nación, que para allá esperamos que todos somos, porque nosotros no somos menos, o sea, yo he tenido la oportunidad de vivir en 10 países del mundo. Mire, he vivido en Chile, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, he vivido en Inglaterra, he vivido en Alemania, he vivido en Israel, en Trinidad y Tobago, y la otra en Guatemala. Entonces son 10 países del mundo y es interesante ver que nosotros no somos menos que todos ellos. Nosotros somos igual y muchas veces mejor, tenemos mayores credibilidad, mayores criterios para tomar decisiones. Lo que sí nos falta es eso, valorarnos a nosotros mismos, que nosotros sí valemos y que somos ricos en experiencia y que podemos dar mucho, no solo a Honduras, sino al mundo en general. Y se lleva la sorpresa que cuando va usted a uno de esos países, entre ellos de Honduras, tienen bonito aquí, y el hondureño no ha visitado o no ha leído. Sí, básicamente es doloroso. Por ejemplo, yo estudié en la Escuela de Economía de Londres, una de las mejores universidades del mundo en el área de economía. Y la maestría, y ellos, en las bibliotecas de ellos, tienen mucho más riqueza de la historia nuestra que cualquier biblioteca que nosotros tenemos. O sea, es interesante cómo en Francia, en Estados Unidos, en países desarrollados tienen mucha información que nosotros de Honduras, que nosotros no tenemos aquí. Entonces eso se muestra de la poco interés que nosotros como hondureños tenemos en cuanto a la historia entre nuestros antepasados, y si nosotros no conocemos de dónde venimos, es bien difícil venir y desarrollar un futuro
para nuestros hijos, para nosotros, para nuestros nietos y en general para el país. Por lo tanto, la historia fundamentalmente y es importantísimo para conocer cuáles son los errores del pasado muchas veces y no cometerlos. ¿Y por qué se quedó ahí en ese cargo? ¿No, o es que le gusta estar ahí? Bueno, básicamente el patrimonio es sumamente importante. Pensamos así como la educación, la salud se está invirtiendo. El patrimonio hay que ponerle y la historia es sumamente importante para el desarrollo de una nación. Es interesante cómo en países desarrollados en Europa miramos que no hay instituto hondureño, o sea, de antropología, sino que hay ministerios de cultura. Y esos ministerios tienen presupuestos y tienen desarrollo, donde los países desarrollados ponen a la cultura y al patrimonio como se debe poner en alto y se sienten orgullosos de ser lo que son y sus orígenes y de dónde vienen. Yo creo que es un momento en Honduras de hacer un cambio de mentalidad, un cambio de actitud de todos nosotros los hondureños para venir y valorar lo que tenemos. Por ejemplo, algo que está sucediendo y estamos viendo que ya lleva varios días en los medios es el descubrimiento del colmillo. No se sabía si era de un mamut, un mastodonte, se pudo observar que es de un mastodonte, ya los paleontólogos, los arqueólogos han determinado, pero no solo es eso, sino que miramos de que nosotros tenemos una riqueza en Honduras, tanto en el área arqueológica, paleontológica, o sea, hay muchos fósiles, o sea, podemos ver osamentas de animales prehistóricos en esta zona. Nosotros tenemos mucho que aportar al mundo científico, o sea, y no solo